Dice Fernanda Trías que el lenguaje está lleno de silencio, pero hoy vamos a intentar llenarlo de palabras sabias. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con Fernanda Trías, una escritora uruguaya que ha recibido premios importantes como el Sor Juana Inés de la Cruz y con su nuevo libro El Monte de las Furias. Hablamos de una literatura llena de poesía, de belleza, de agujeros y también de oscuridad. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Berna, ¿Cómo estáis? Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fernanda, ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Te trata bien Madrid? Sí, excelente. Vienes de Barcelona, Venimos ¿no? de Barcelona, todo ha salido perfecto. ¿Y qué hasta te el queda? momento. ¿Madrid? ¿Sevilla? Sí, nos queda la presentación de esta noche, que es la presentación oficial aquí, y ya me voy para Granada. Ah, Granada. Granada. ¿Y qué tal este Madrid frío que te está recibiendo? Bueno, parecido Pero a no tan Bogotá, frío, ¿no? claro. Igual es bastante... Venía pensando en eso, bastante benigno este invierno igual, ¿eh? Sí, a ver. Sí. No nos vamos a quejar. Hola, Fernanda. Hola, Berna. Qué gusto estar aquí conversando contigo. ¿Has visto? Estamos en la biblioteca de la Casa de América. Me encanta que me hayas traído a este lugar, que supongo que es el lugar de paso de tantos latinoamericanos por Madrid y españoles, claro. ¿Por qué me has traído aquí? Exacto. Te traje aquí porque siento que Casa de América es un poquito la casa de los escritores y de muchos escritores latinoamericanos, yo incluida, aquí en Madrid, y también porque tengo recuerdos de mis primeras presentaciones, mis primeros eventos fueron aquí. Siempre me recibieron como sí, puertas abiertas, esta es tu casa, y entonces le tengo mucho cariño a este lugar. Además, has vivido en Madrid alguna temporada, has hecho una residencia en la Casa de Velázquez, si no me equivoco, o sea que estás muy familiarizada con la ciudad. Nunca viví tanto como hubiese querido, pero estuve 5 meses en la residencia de la Casa de Velázquez, que fue un tiempo maravilloso donde realmente escribí mi novela anterior. Y bueno, esta era una de las paradas obligadas siempre de aquel tiempo. Bueno, tú eres uruguaya, pero vives en Bogotá, aparte de esos trocitos de vida en Madrid y en otros lugares. Y te confieso que una amiga común, que creo que puedes adivinar quién es, me comentó cómo desde que vives en Colombia tu literatura se ha enriquecido muchísimo, posiblemente por la cantidad de conflictos, de violencia que hay frente a tu Uruguay natal. ¿Los conflictos nos regalan más literatura? Creo que la vida misma, en toda su complejidad, siempre está dándonos material, y por eso, tal vez por eso, soy una eterna nómade que ha vivido en tantos países y que soy tan itinerante, porque siento que siempre me gusta estar en un lugar de incomodidad, donde no me salgo de mi propia zona de confort, y al final eso siempre me termina dando material literario del que puedo trabajar. Ahora ya llevo 10 años en Colombia, así que se puede decir que es mi periodo más estable. Uh-huh. O sea, Uruguay entiendo que ya es territorio de confort, de comodidad. ¿Colombia empieza a serlo o sigue siendo un volcán de historias y de conflictos que te alimentan? Por un momento pensé que tal vez ya había vivido el tiempo suficiente en Colombia, había empezado a pensar en otros horizontes, y sin embargo Colombia se renueva constantemente porque primero es tan grande, tan diverso, y tiene una pulsión tanto de vida como de muerte tan fuerte que yo siento que no se agota o que no se ha agotado, y que nuevamente me da otras cosas sobre las que pensar.
El otro día lo comentaba Juan Gabriel Vázquez en otra conversación similar a esta, autor colombiano, como todos sabéis, y recientemente autor de Los nombres de Felisa, y hablaba de eso, del conflicto, y pienso en esa literatura colombiana tan potente, en esa literatura mexicana, argentina también, países convulsos. Pero quiero profundizar más en tu origen, por uruguaya, por latinoamericana. ¿Se te ha etiquetado también dentro de esta corriente que nos inventamos los periodistas de nuevo boom de mujeres latinoamericanas, etcétera, etcétera? ¿Te molesta la etiqueta? ¿Va contra nosotras, contra vosotras? ¿Es un invento que debemos erradicar? No sé si erradicar, creo que lo que está detrás de la etiqueta es muy positivo y es real. Creo que las escritoras de mi generación nos hemos revelado al uso de la palabra boom, porque sentimos que el boom latinoamericano, el anterior boom latinoamericano y el original, fue un fenómeno editorial muy masculino, donde las figuras que realmente eran protagónicas, eran todos escritores varones, y sentimos que hubo grandes escritoras latinoamericanas de la misma época, contemporáneas de ellos, que fueron invisibilizadas o quedaron invisibilizadas porque justamente, digamos, a las escritoras mujeres no se les daba la misma importancia que se le daba a los escritores hombres. Entonces sentimos un poco irónico el uso de la palabra boom. Ahora pienso, pero una vez que ya se ha instalado, tal vez deberíamos apropiarnos de él, y yo hago chistes y digo, bueno, no será un boom, pero es un tsunami, o no será un boom, pero es un bam. ¿Y existe? ¿Es real? Pienso que inevitablemente hay dos cosas, ¿no? Por un lado están los escritores y las escritoras las escritoras siempre han estado escribiendo, visibles o invisibles, nombradas o no nombradas. Luego, los fenómenos suelen ir más de la mano del mercado editorial, y por eso justamente son fenómenos editoriales. Yo creo que hay que agradecer de todas maneras, sea o no sea un fenómeno editorial, creo que hay que aprovecharlo y decir, bueno, no importa si se trata de un fenómeno editorial, si es real o si es que el mercado lo empujó. Lo importante es esto otro, que ahora tenemos un micrófono, que ahora tenemos una visibilidad, las escritoras de mi generación, que cuando empezamos a escribir no teníamos. Las jóvenes escritoras, yo a veces lo pienso y digo, qué maravilla, ellas nacieron sí. A la vida literaria, empezaron a publicar ya en un lugar completamente distinto al que empezamos a publicar nosotras. Las de mi generación, yo soy del 76, sabemos lo que era publicar y que no te prestaran la más mínima atención, y vimos el cambio en vivo y en directo. Uh-huh. Imagínate si Elena Garro levantara la cabeza, ¿no? Imagínate. Ella, que fue tan ninguneada y que fue tan brillante, ¿no? Ahora, por fortuna, se están recuperando. Exactamente. Ha habido mucha recuperación, muchos rescates, y han ido de la mano de las escritoras de mi generación que siempre estamos intentando nombrar y decir, bueno, Elena Garro fue una de las grandes invisibilizadas del boom, Marvel Moreno y tantas otras escritoras maravillosas que por suerte se las está reivindicando y se las está leyendo. Vamos a ir con tu novela, pero antes me encantaría que definieras, vale, si existe ese boom, bam o tsunami, ¿qué lo define? ¿Qué hilo os une a todas esas mujeres latinoamericanas brillantes que por fin estáis llegando al mercado? Pensaría que lo que nos une, ya que las poéticas son tan distintas, porque hay una gran diversidad de poéticas, y esto porque si bien nos une ser latinoamericanas, también nos diferencian las literaturas nacionales y diversos intereses, pero sí encuentro algo común, y me parece que es la potencia de esas propuestas poéticas. Digamos que son voces extremadamente personales, y en ese sentido tal vez se diferencian mucho, pero tienen en común que buscan afinar una mirada personal y una voz potente, no que pueda, tal vez
que incomode a su manera, cada una a su manera, no que tú digas, bueno, me es indiferente. No te va a ser indiferente estas voces, no te van a ser indiferentes, te van a producir algo y eso me parece que es valioso. Bueno, vamos con tu novela. Nos metes en una montaña, nos metes en la niebla perpetua, una montaña muy poderosa, muy presente, y nos metes ahí de manos de una mujer que ha huido de toda comunidad para aislarse y hacer su trabajo, que es cuidar una alambrada, que es casi un poco lo de menos. Pero hay oscuridad, hay desequilibrio, hay marginalidad. ¿De dónde nace esta historia, Fernanda? La historia nace de mi propia relación con las montañas de Bogotá, de los cerros orientales de Bogotá. Mi fascinación. Una fascinación que se termina convirtiendo en un amor profundo por estas montañas. Y luego cuando empieza la pandemia y se hace la cuarentena en Bogotá, que fue una de las más largas del mundo, estuvimos más encerrados que en muchos países, yo quedé de frente a las montañas y a solas, porque mi apartamento pequeño tenía una ventana, mi escritorio estaba enfrente de esa ventana y la ventana lo único que miraba era a los cerros orientales. Y no había prácticamente casas, entonces yo pude entrar en una especie de fantasía en la que yo sentía que estaba yo sola en lo alto de la montaña, mientras que la ciudad estaba atrás, justamente como en la novela se describe, pero como no tenía ventanas hacia la parte de atrás, yo podía olvidar la existencia de esa ciudad de 10 millones de habitantes y entrar en mi propia fantasía de que yo vivía sola allá arriba. Entonces, a partir de eso, yo empiezo a imaginar lo que sería ser una mujer sola que habita en la altura, en este ecosistema tan duro, tan inhóspito, tan violento, pero también tan exuberante y tan lleno de vida, ¿no? Y ahí es donde empiezo a pensar, bueno, está todo, ¿no? Aquí vida, muerte, violencia, generosidad, abundancia. Pero, sin embargo, tu personaje presiento que es muy diferente a ti. Es decir, completamente diferente. Tiene lo que llamas veneno en la sangre, se considera apestada en ese sentido o enajenada. Podemos adivinar su marginalidad absoluta del territorio de la cordura, ¿no? ¿De dónde te nace ese personaje? Yo... O sea, la voz de la protagonista se me aparece, la empiezo a oír. Y entonces digo, es una voz simple, con un lenguaje simple, pero al mismo tiempo que tiene una pulsión poética y que busca con las pocas herramientas lingüísticas que tiene por su educación, por su contexto, que busca llegar más allá y tratar de encontrar la palabra precisa o la manera precisa de transmitir un sentir y su manera de estar en ese mundo, en esa montaña, en ese ambiente natural. Y yo me he dejado guiar, me dejé llevar por la voz y te diría, es algo completamente misterioso porque no puedo saber exactamente ni de dónde saqué estas ideas, simplemente fue una novela que realmente yo escribí como dictada por esta voz, ¿sí? Pero sin duda a mí me interesa mucho la ficción, me gusta la literatura de la imaginación, o sea, me gusta decir, voy a escribir un personaje radicalmente opuesto a mí, porque es ahí en ese ejercicio donde yo encuentro la mayor riqueza, ¿no? De tratar de ponerme en una subjetividad a otra, que luego lo hago de manera radical al tratar de ponerme en la subjetividad de un ser inanimado como la montaña. Y otro personaje importante es la madre. Esta mujer ha sido en parte destruida por la madre. Cuéntanos un poquito de esa madre y además te voy a pedir que nos leas un fragmento, pero cuéntanos. En la novela, la narradora, la protagonista mujer, cuenta su propia vida, inevitablemente también cuenta la vida de su madre y cómo esa relación tan conflictiva con su madre la marcó. Y también cuenta la historia de su abuela. Entonces son 3 generaciones de mujeres que yo quería contar. Y sin duda el tema de la relación conflictiva con la madre me interesa mucho porque esta era una mujer que la maltrató,
la maltrató bastante, pero a su vez están unidas por ese apego feroz que, aunque haya algo completamente tóxico entre ellas dos, a su vez no se pueden separar. Y no se pueden separar porque yo creo que hasta que no nos reconciliamos con la madre que nos tocó, no podemos cortar, ¿no? ¿Eres madre? No soy madre, pero soy hija. Y me ha tocado hacer ese proceso, ¿no? De chica te enseñan que hay que amar a la madre porque te dio la vida, pero vos no pediste nacer. Saliste dando alaridos con la cara roja de rabia. ¿Cómo explicarlo? Es como cuando hay un agujerito en una tela y vos metes el dedo una y otra vez para agrandarlo, para desgarrar despacio. Y vos querés parar, pero no podés. No es tu voluntad, es el dedo, la atracción del agujero que te empuja. Asimismo, la vida. Por quedarte, la vida no te da nada, pero una se obstina en seguir viviendo. Hablas en tu novela de veneno, de furia, también de escritura, porque la protagonista le gusta tener cuadernos, el celador se los sube y de la ciudad y escribe. ¿La literatura nos cura? ¿La escritura es una terapia? No sé si nos termina de curar, pero me parece que sí es una ayuda a entender. Y creo que la protagonista en la escritura de estos cuadernos, a su vez que narra, intenta entender su propia historia. Mi madre siempre andaba con el cuello de las camisas mojado, no se secaba las lágrimas, las dejaba deslizarse mejilla abajo y había algo en esa humedad que le provocaba consuelo. A la ira la llamaba tristeza. Mi abuela era de fruncir la boca y podía quedarse callada un día entero sin dirigirte la mirada. A la ira la llamaba atropello. Todas nuestras vecinas andaban así, poniéndole otro nombre a su rabia. La llamaban cansancio, la llamaban mala suerte, la llamaban dolor de espalda. Si llovía, la llamaban aguacero, y si salía el sol, la llamaban bochorno. Yo, en cambio, me la pasaba tranquila en mi mundo del pajonal, buscando cualquier cosita que alguien hubiera perdido entre los pastos. Y todo lo que encontraba lo guardaba en una caja que me hacía sentir llena. Un día encontraba una horquilla, otro día un botón o un encendedor Bic. Una vez hasta encontré una cadenita de plata. Dice el celador que solo alguien como yo puede vivir sola en la montaña. Pero yo no vivo en la montaña, sino con ella, y esa diferencia es más que una palabra. Él no podría entenderlo, así que no se lo explico. Yo soy tranquila, sí, pero cada tanto, nunca sé cuándo ni por qué, se me sube el veneno a la sangre. Intenta entender de dónde viene, quién fue su madre y quién fue su abuela, ¿no? Y sí me parece interesante que escribir te saca del lugar de víctima. Porque siendo ella una mujer y una niña que vivió tantas precariedades y toda la dureza de lo que es no haber venido a un lugar de privilegio, evidentemente es una víctima del sistema, ¿no? y de la manera en que vivimos y también del patriarcado, pero ella se apropia de su historia al momento de decir voy a escribirla, la voy a narrar, la voy a contar con mis propias palabras, y en ese momento hay un salirse del lugar de víctima que me parece interesante y que radica en el gesto rebelde de una mujer que escribe. Y creo que las escritoras, en el momento que nos ponemos a escribir, también estamos haciendo ese gesto. Decir, yo soy mujer, a mí me dijeron que las mujeres no escriben, porque a mí me lo dijeron, pero lo voy a hacer igual. ¿Quién te lo dijo? Me lo decía mi padre, me lo decía como si te dijera, cuando yo empecé a escribir a los 20 años, me lo decía el entorno. Uh-huh. Me decía, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué otra cosa vas a hacer? Y mi padre me dijo, la escritura está muy bien, pero es un hobby. Uh-huh. Menudo hobby, has llegado bien lejos en tu hobby. Bueno, te voy a preguntar las recomendaciones de tus lecturas más recientes, pero antes me gustaría que nos contaras qué lecturas te han alimentado, qué lecturas alimentan tu literatura. Siempre estoy buscando narrativas potentes, que yo sienta que son voces que, nuevamente, que no me dejan indiferente y que, si bien son poderosas, fuertes,
también tienen un lado lírico que me emociona. Digamos, como que esas son las narrativas que más me interesan. Yo encontré eso leyendo, por ejemplo, los libros de Herta Müller. Uh-huh. Creo que tiene esa fuerza y al mismo tiempo esa poesía en su escritura, y particularmente me impactó mucho Todo lo que tengo lo traje conmigo, porque es una historia durísima de un campo de trabajo forzado, y sin embargo lo que alcanza a lograr con el lenguaje es maravilloso. Olga Tokarczuk también es una voz muy poderosa. Las novelas europeas te gustan. Sí, siempre me han gustado también las novelas europeas tirando a Europa del Este. Sí. Otras escritoras como Ana Blandiana también me fascinan. Me parece que son narrativas fuertes y eso me atrae, ¿no? Pero también leí mucha poesía, leí otras cosas que no eran literarias, y que yo las encuentro supremamente poéticas, pero que son o científicas o filosóficas. Leí muchísimo sobre inteligencia vegetal, a Stefano Mancuso, a Emmanuel Cosia, que es un filósofo que escribe mucho sobre el concepto de la metamorfosis, que me interesaba para esta novela. Y poesía también, para inspirarme y para pensar la música de las palabras. Y entonces siempre estoy leyendo mucho, pero sobre todo para esta novela amplié muchísimo el registro de lecturas. ¿Y poesía de quiénes fundamentalmente? Leo de todo, pero siempre tengo que volver a los poetas que escriben en mi lengua, porque ahí es donde, claro, la traducción, inevitablemente, la traducción es fundamental para poder leer a quienes nunca podríamos leer, pero luego la poesía es el lenguaje mismo, ¿no? Entonces yo tengo que volver me gustan mucho los poetas peruanos. Me gusta leer Blanca Varela, Watanabe, Eyelson, poetas uruguayos también, como Ida Vilariño, Ida Vitale. El tema que claro, la poesía que está escrita en nuestra propia lengua es lo que realmente me entrena el oído a mí para la musicalidad de las frases, ¿no? Claro. Bueno, vamos ya con tus 5 recomendaciones. Antes le he pedido a una persona, a una compañera, que nos hable de tu literatura. Soy Andrea Aguilar, redactora del diario El País, el área de cultura, y del suplemento Babelia. Fernanda Trías con frecuencia ha hablado de su gran mentor, Mario Lebrero, y de la enorme influencia y el papel decisivo que él jugó en que ella comenzara a publicar. También ha hablado de otro de sus paisanos, Onetti, y del reflejo que el imaginario de Onetti ha tenido en su propio trabajo. Pero lo cierto es que Fernanda Trías, nacida en Uruguay en 1976, entronca con una generación de mujeres escritoras latinoamericanas. Ella dice que cuando publicó su primer libro, Mariana Enríquez solo había publicado una novela en 1995 y Lina Meruane sacaría su primer libro de cuentos también en el 98. Ha hablado de Nona Fernández y Andrea Jevtanovic, que publicaron sus primeros libros en el 2000, y también de Samantha Schweblin. Pero es en el universo de ciencia ficción, de terror, de violencia hacia el cuerpo de las mujeres, de lo que significa ser mujer, contado desde una poética muy personal, con ambientes claustrofóbicos y detalles que, a fuerza de ser reales, escapan la realidad. Fernanda Trías pertenece a esa estirpe de escritoras latinoamericanas en las que también está Dolores Reyes, María Fernanda Ampuero, algo más joven, Mónica Ojeda o Brenda Navarro. Cada una de ellas, por supuesto, tiene su matiz y su color, pero digamos que hay una temática común. Por su exilio prolongado también tiene conexión con Ariana Harwitz. Son muchas y muy buenas. La propia Fernanda Trías ha hablado también de las predecesoras, de Sara Gallardo, de María Luisa Bombal, de Josefina Vicens o de Marbel Moreno. También de Marosa Di Giorgio y Cristina Peri Rossi,
dos uruguayas como ella, que marcaron su vínculo con el erotismo y la poesía. Y ahora sí, vamos con tus recomendaciones. Os diré una cosa, oyentes. Me ha encantado, cuando se las he preguntado, siempre me fijo de dónde sacáis vuestras lecturas, géneros, hombre, mujer, geografías, y aquí tenemos de todo, tenemos hombres, mujeres, distintas generaciones y todo de América Latina. Eso me ha encantado porque yo creo que es vuestro momento, sin ninguna duda. Y además varias de las que has elegido han sido muy alabadas por críticos que estimo mucho y amigos que escriben en Babelia. Vamos a empezar con Peregrino Transparente, de Juan Cárdenas, colombiano. Cuéntanos. Me encantó este libro, me gusta mucho todo el trabajo de Juan Cárdenas, pero creo que esta, que es su última novela, es la mejor, es maravillosa y claro, justamente trata de un tema que me interesa particularmente, que es cómo narrar el territorio, ¿no? Entonces él se mete en temas de identidad y más en colonialismo. Se trata de la historia de un pintor que a mediados del siglo XIX es enviado desde Europa, un pintor inglés, es enviado a recorrer Colombia y a pintar. Claro, si no había fotografía, para poder transmitir había que pintar. A pintar el paisaje, los árboles, la fauna, la flora, pero también las personas, los pueblos, ¿no? Era un pintor etnográfico. Entonces, todo el trabajo que Cárdenas hace ahí con el tema de la construcción de una identidad a partir de la mirada europea de lo nativo en Colombia es maravilloso, pero luego la novela evoluciona hacia un lado fantástico. Uh-huh. Y entonces esa mezcla entre lo etnográfico, lo histórico y lo fantástico me parece buenísima. ¿Y es un personaje real ese pintor? Sí, es un personaje real y él hizo muchísima investigación para trabajar estos personajes. Me interesa. Bueno, sin salir de Colombia, tenemos también Solo un poco aquí, de María Ospina, colombiana, como digo, y que también ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, como tú. Cuéntanos. Es un libro exquisito que me interesa mucho también para... El Monte de las Furias fue una de las cosas que leí con mucho interés porque justamente yo estoy pensando cómo narrar desde un punto de vista, en mi caso de la montaña, o sea, de una subjetividad no humana, y ella en Solo un poco aquí narra toda la novela desde el punto de vista de los animales no humanos, ¿no? Pájaros, perros y otros animales. Entonces, es un ejercicio maravilloso de otredad y creo que lo hace muy bien porque además también mezcla temas que tienen que ver con los problemas que ahora nos preocupan tanto sobre el drama ecológico y la destrucción del medio ambiente, pero ella lo hace desde la perspectiva de los animales. Nos vamos a Argentina con María Negroni y su El corazón del daño. El corazón del daño no me canso de recomendarlo porque no sabría si llamarle novela, pero es un libro autobiográfico donde ella trabaja justamente su relación con su madre. Una relación materno-filial muy compleja, muy interesante, que la termina marcando profundamente a ella como poeta y como escritora. Y como María Negroni es una poeta maravillosa, esto es una novela, libro autobiográfico, pero al mismo tiempo es poesía pura. Entonces ahí también se mezclan varios de mis intereses, además de, por supuesto, el interés por las maternidades. Bueno, luego de Uruguay has elegido Carnada, de Eugenia Ladra, una mujer muy joven, he visto, nacida en el 92. Cuéntanos. Quería incluir en mi lista primero una novedad, porque es el libro de los que menciono el más nuevo, y un debut. Es una novela debut, una escritora joven, excelente, que lo editó Tránsito Editorial, y lo que más me gustó es cómo ella utiliza el lenguaje coloquial uruguayo, pero no uruguayo de Montevideo, de la capital, sino un lenguaje pueblerino, que enseguida me conectó con
todas esas palabras que yo ya había olvidado por completo y que decía mi abuela o mi madre en mi infancia. Y cuenta la historia de una niña en un pequeño pueblo en el medio de la nada, ¿no? Es una historia de precariedades también y de violencia hacia la mujer. Y me parece muy inteligente la manera en que ella como escritora aborda una primera novela que a veces se caen porque se vuelven, por ser demasiado ambiciosas, no terminan funcionando. Ella inteligentemente hace una historia muy contenida, muy pequeña, que transcurre en ese espacio cerrado del pueblo y que queda muy bien lograda y realmente muy redonda como novela. Y por último nos traes a una escritora haitiana, Hedwig Danticat, y su Clair de luz marina. Danticat es una escritora haitiana muy interesante, muy poco leída en español, en nuestra lengua, porque además ha sido publicada en editoriales independientes, editoriales pequeñas. Sin embargo, que es una escritora muy importante en el mundo anglosajón, porque ahora ella ya escribe en inglés. Uh-huh. Pero este libro en particular, ella todavía lo escribió en creol, que es una cosa maravillosa lo que hace ella ahí con el lenguaje, y trata de una serie de personajes en Haití. La protagonista es esta niña que se llama Clair de luz marina, que tiene una vida muy dura, pero además de las historias y de cómo está escrito, que realmente se los recomiendo porque es supremamente entretenido, pero muy poderoso, tiene un trabajo y un manejo magistral de la estructura. La novela, tú no te vas dando cuenta cómo te la va estructurando en capítulos desde el punto de vista de distintos personajes. Tú no sabes exactamente cómo todo esto va a cuajar, y cuando cuaja te das cuenta que es una maestra en el trabajo de la estructura de la novela. Bueno, me quedo con ella. Yo no la conocía, lo confieso, y me ha interesado muchísimo lo que cuentas. Estamos terminando, pero antes de despedirnos quiero que escuchemos las recomendaciones de Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del País. Nunca pensé que iba a recomendar un libro sobre Julio Iglesias, pero sí voy a recomendar un libro sobre Julio Iglesias. Ignacio Peiró acaba de publicar El español que enamoró el mundo, que es una biografía personal de Julio Iglesias con muchísimo humor y que en cierta medida es también una biografía de todos nosotros, porque Julio Iglesias forma parte de nuestra vida. Y bueno, de nuevo me lo he pasado insólitamente bien leyendo un libro sobre un personaje que en principio me parecía absolutamente lejano. Y luego Noelia Ramírez publicó en El País un reportaje sobre la vigencia de Georges Perec. Georges Perec fue un grandísimo escritor francés, tal vez el mayor productor de juegos de palabras, y lo que contaba Noelia es la enorme influencia que sigue teniendo. Entonces me gustaría recomendar algunos libros de Georges Perec: La vida, instrucciones de uso, que es el más famoso; Las cosas, me acuerdo, donde cuenta el mundo a base de me acuerdos; y El secuestro, que es tal vez la traducción más difícil que se pueda haber hecho en España, porque es un libro que en la edición original francesa está hecho sin que aparezca nunca la letra E, y el traductor español lo que hizo fue quitar la letra A, que es la más frecuente en español, y realmente traducir El secuestro, que se llama La desaparición en francés, es una enorme hazaña que merece la pena leer. Bueno, y ahora sí, Fernanda, siempre nos despedimos con unos versos. Te he pedido que elijas algunos y has elegido a Vicente Huidobro. ¿Por qué? Altazor es uno de mis libros de poesía favoritos por el manejo del lenguaje, el desborde, la creatividad, el cómo se va inventando palabras, cómo una palabra inventada lleva a otra palabra inventada, trabaja los sentidos, trabaja la música. Es también el desborde de la lengua, es un goce de la lengua, y por eso también elegí este fragmento específico que ya van a ver. Pues vamos con ello. Todas las lenguas están muertas, muertas en manos del vecino trágico. Hay que resucitar las lenguas, con sonoras risas, con vagones de carcajadas, con cortocircuitos de las frases y cataclismo en la gramática. Una bella locura en la vida de la palabra, una bella locura en la zona del lenguaje. Muchas gracias, Fernanda. A ti. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País.
Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.